Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar con los ejercicios de estequiometría. Este es el primero de ellos que vamos a hacer y para ello lo primero que hacemos siempre es leer el enunciado para ver qué tipo de reacción nos están dando. Nos dice que se descompone por calor el clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. Bien, entonces nuestra reacción sería KClO3 para dar el cloruro de potasio, que sería el KCl, más el oxígeno. Esta reacción estaría sin ajustar. Y luego nos dice que tenemos 13 gramos de clorato de potasio. Vale, bien, pues tenemos 13 gramos. Siempre colocamos los datos que nos vayan dando, ¿vale? En la reacción. Y nos preguntan por la masa y el volumen de oxígeno desprendido nos preguntan por el oxígeno a 27 grados centígrados, que acordaros que trabajamos con Kelvin y para eso hay que sumarle 273 y son 300 Kelvin, y también nos dice que es a una atmósfera de presión. Vale, nos preguntan por masa y por volumen. Vale, pues bien, el primer paso de este tipo de ejercicios siempre es ajustar la reacción. Eso lo vamos a hacer aquí mismo y pues que tenemos que fijarnos que tengamos los mismos átomos de potasio en los reactivos que en los productos. Lo único que no tenemos ajustado inicialmente es el oxígeno, porque aquí en los reactivos tenemos 3 y en los productos 2, entonces pues pondríamos aquí un 3 por 2, 6, y si ponemos un 2 aquí ya tenemos los mismos oxígenos, pero se nos han desajustado los cloros y los potasios. Pues ponemos aquí un 2 y ya lo tenemos de nuevo todo ajustado. Vale, el segundo paso, como nos están hablando nos preguntan sobre el oxígeno y nos dan el clorato de potasio en masa, lo que vamos a hacer son los cálculos estequiométricos que se hacen con la reacción estequiométrica, que es la que ya está ajustada. ¿Qué ocurre? Que a mí personalmente me gusta trabajar más todo el rato con moles, y si luego es necesario pasar a masa, pues lo hacemos, ¿vale? Ya que la reacción trabaja moles a moles, pues me gusta trabajar de esa manera. Cada uno lo puede hacer como quiera, mientras esté bien, porque los resultados van a ser los mismos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a obtener los moles de clorato de potasio. ¿Qué tengo que hacer para ello? Pues los moles, si os acordáis, es la masa que tenemos nosotros entre el peso molecular o masa molar. La masa que tenemos nosotros son esos 13 gramos y la masa molecular nos van a dar datos necesarios, lo suficientes como para saber que de datos los pongo aquí, ¿vale? Nos darían que el oxígeno, su masa es 16, que el cloro es 35,5 y que el potasio son 39. Con esto ya podemos calcular su masa, y entonces la masa del clorato es 3 por 16, porque tenemos 3 de cloro, más 1 por 35,5, porque tengo solo 1 de cloro. Antes creo que he dicho cloro, me refería al oxígeno, perdón. Y 1 por 39 que tenemos de potasio, y eso hace un total de 122,5 gramos por mol. ¿Qué hacemos? Pues eso lo ponemos aquí, y esto es igual a 0,106 moles que tenemos de clorato de potasio. Muy bien, y ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Pues como nuestra reacción trabajamos mol a mol, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues decimos, según nuestra estequiometría, que es esta reacción ajustada que tenemos aquí, que es con la que vamos a trabajar todo el rato, y siempre vamos a trabajar el dato que me dan con el que me están preguntando, ¿vale? Nuestra regla de 3 va a ser así. Entonces, diríamos, por ejemplo, que
Uy. 2 moles de clorato de potasio dan lugar a 3 moles de O2. Esta primera línea de la regla de 3 siempre es en función de la estequiometría, o sea, nuestra reacción ajustada, pero aquí ponemos la realidad, y es que nosotros en realidad no tenemos 2 moles de clorato, sino que tenemos 0,106 moles, que es lo que acabamos de calcular de clorato, y eso es X. Y esto pues se hace una regla de 3 sencilla, 3 por 0,106 entre 2. Y da lugar a 0,159 moles. Ponemos siempre de qué estamos hablando, en este caso oxígeno. Vale, ¿qué ocurre? Que con este dato ahora mismo no hemos calculado nada, pero sí que ya podemos calcular el tercer paso, la masa y el volumen del oxígeno, que es lo que nos están preguntando. Primero, como ya tenemos los moles y sabemos que la fórmula de los moles es la masa entre el peso molecular, ¿qué ocurre? Que yo puedo despejar de aquí la masa que tengo en realidad, que sería los moles por el peso molecular. Entonces la masa de O2 es igual a mis 0,159 moles que tengo, y el peso molecular del O2, si lo calculamos aquí, es simplemente 2 por 16, que son 32 gramos por mol. Pues ese dato lo pongo aquí, y entonces esto es un por, la masa de oxígeno que se produce son 5,09 gramos. Y ya tenemos la primera pregunta. Ahora nos preguntan por el volumen. Si os acordáis, el oxígeno es un gas. Entonces, cuando hablamos de gases, podemos aplicar la fórmula de los gases ideales, que es P por V igual a nRT, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si nos preguntan por el volumen, pues lo despejo de aquí y sería nRT entre la presión. Y como ya tenemos todos los datos, 0,159 por 0,082 por la temperatura, que como inicialmente ya la hemos pasado a Kelvin, podemos poner el dato directamente, entre 1. Muy bien, pues esta fórmula me da un total de 3,91 litros de oxígeno. Y ya tenemos las dos preguntas que nos hacen. Para repasar un poco el ejercicio, es importante siempre, primer paso que vamos a hacer en este tipo de ejercicios, colocar nuestros datos en nuestra reacción química. Segundo paso, siempre ajustar la reacción. Una vez ajustada, hacemos nuestros cálculos estequiométricos relacionando lo que me dan con lo que me piden, o al revés, no importa, pero siempre lo que me dan y lo que me piden. Y a partir de ahí ya se lo damos en las unidades que quieran. Por ejemplo, lo obtenemos en moles, pero como me pedían masa, pues lo paso a masa. Y además, como me pedían el volumen, con la fórmula de los gases ideales, lo paso a ello, ¿vale?